Hemos visto que el título es muy sugestivo, Yo amo a la iglesia, pero ¿por qué? Debemos conocer la iglesia y nos hemos quedado aquí, responsabilidades bíblicas del pastor. Luego, si piensas apuntar el dedo a alguien, prepárate porque luego vienen las responsabilidades bíblicas de los miembros. Empiezo con la pregunta. ¿Que es una amenaza? Sí. No es una amenaza. Hay que buscar un modelo. Si tuviéramos que buscar un modelo a seguir, de una iglesia modelo, donde habían líderes, en mi opinión, que eran un ejemplo a seguir, y también creyentes o miembros de una iglesia que eran también un ejemplo a seguir, ¿dónde miraríamos? ¿Dónde buscarías tú en la Biblia para encontrar un modelo de ambos? Os di los capítulos la semana pasada. Primera de Tesalonicenses. Así que vamos a ir un momentito, vamos a dejar esto a un lado por hoy y vamos a mirar, creo que Primera de Tesalonicenses nos da muy buenas referencias tanto para los líderes que van a pastorear, que van a liderar una congregación, como para los miembros que van a ser parte de esa congregación. Si queremos un modelo, ¿vamos a buscar el mejor o vamos a conformarnos con lo mediocre? Lo mejor, claro. ¿ok? Entonces, yo cuando veamos algunos de los ingredientes del apóstol Pablo y veamos los ingredientes de aquellos que se quedaron atrás, los miembros de la iglesia de Tesalónica, vamos a darnos cuenta de que nos vemos así de pequeñitos en comparación con ellos. Y voy a traer eso más que nada para desafío para todos nosotros, tanto para nosotros como los que estamos liderando, como los que están en la iglesia siguiendo. Así que vamos a ver primeramente cómo se estableció la iglesia de Tesalónica. Hechos capítulo 17. Pablo en sus viajes, hemos hablado de cómo se establecieron iglesias, y vemos una de ellas que estableció Pablo, y esta iglesia la estableció en un tiempo récord, apenas en 2 semanas. Hechos 17. Capítulo 17, vemos a Pablo aquí en la historia. Quizá podemos empezar con el versículo 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Notad la respuesta a este mensaje. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Los resultados fueron extraordinarios. Ahora, cuando vienen las bendiciones, ¿qué esperamos que vengan junto con las bendiciones? Los problemas, las pruebas. Y dice, pero no hay, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hombres ante las autoridades de la ciudad, gritando, esto que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, lo que vemos allí es que Pablo llega, predica el Evangelio durante 3 sábados, está yendo a la sinagoga como era costumbre, y algunos judíos se convirtieron, varios gentiles se convirtieron, y inmediatamente vienen los problemas que amenazaron la vida de Pablo hasta tal punto que los mismos miembros, los mismos creyentes dijeron, Pablo, vales más vivo que muerto. Aquí, tarde o temprano, te van a pillar. Y tuvieron que despedirle. Nosotros nos ocupamos de la situación.
A mí lo que me asombra de esta iglesia es que no tuvieron a Pablo mucho tiempo, y el poco tiempo que le tuvieron, me imagino que estarían absorbiendo el conocimiento y la instrucción como esponjas. De manera que cuando Pablo se marchó, ahora tenían no tanto conocimiento, pero tenían suficiente como para ponerse a obrar como iglesia. Ahora, a Pablo se le partió el corazón tener que marcharse de esa manera. Y luego se marchó y quería saber noticias de cómo iba adelante la iglesia. ¿Habrá sobrevivido? ¿Habrán sido las pruebas tan fuertes que ha esparcido a los creyentes y ya no hay y ya no queda nadie por allí? ¿Qué habrá pasado con aquellos creyentes? ¿Qué influencia puede haber tenido la palabra que prediqué allí? ¿Quedará una iglesia todavía? Entonces, si vamos a 1 de Tesalonicenses, vemos que Pablo recibe noticias de Tesalónica. Y Pablo, como en todas sus cartas, muestra gratitud. Empezamos leyendo el capítulo 1, versículo 1. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando Pablo se marchó, no se olvidó de ellos, no los dejó solos. Mira lo que dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Imagínate lo que había en la mente de Pablo antes de acostarse todas las noches. ¿Cómo estarán los hermanos allí? ¿Cómo me gustaría estar allí? Yo hubiera dado mi vida por ellos. Yo hubiera estado listo para entregar todo lo que tengo, y aquí Pablo está recordando todo esto y quiere expresar su corazón en esta carta. Pero siente gratitud por varias razones, y la razón por la que escogí el capítulo 1 y el capítulo 2 es porque vamos a ver ingredientes ahí de un tremendo hombre de Dios. Y vamos a ver luego la respuesta de una gran congregación, que a pesar de tener grandes problemas, grande oposición, y no me sorprendería de que grande pobreza también, aún así se mantuvieron firmes, fieles y unidos, haciendo la obra de Dios. De manera que cuando Pablo recibe esa información, yo no sé, era una alegría, pero con lágrimas en sus ojos, ¿no? Es una alegría desbordante que no cabe en el pecho. Y fíjate lo que dice ahí, el versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Había recibido noticias. ¿Se habrán quedado allí solamente para ocupar un hueco? ¿O su fe se mantendría viva y estaría obrando? Y dice: nosotros damos gracias a Dios por la obra de vuestra fe. Su fe estaba obrando. Y el trabajo de vuestro amor. Habrán entendido el amor de Cristo. Habrán entendido lo que el amor hace. Y dice: sí, lo han entendido porque ahora están trabajando ese amor. Ese amor se expresa con trabajo. Y luego de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos el corazón de Pablo prácticamente en todas sus epístolas expresa esta gratitud. Pero para mí esta carta es especial porque me da ingredientes a los cuales para mí sirven de modelo, sirven como aspiración. Y siempre cada vez, no importa los años que llevo en el Señor y lo mucho que crezca, cada vez que leo el ejemplo del apóstol Pablo, me di cuenta de lo mucho que me falta por crecer. Y a la vez la gran responsabilidad que hay sobre mí, porque muchos de los ojos de los hermanos están puestas sobre el pastor y sobre los líderes. Y claro, esperamos que podamos mostrar un ejemplo que sea digno de imitación. Entonces vamos a mirar primeramente el ejemplo del apóstol Pablo. Venid conmigo al capítulo 2, versículo 19, para que veáis un detalle. En el capítulo 2, sí, versículo 19, Pablo se siente tan dichoso, tan orgulloso de esta iglesia.
Y utiliza un lenguaje interesante ahí, como si esta iglesia fuera una preciosa gema que iba a ser puesto sobre su corona, como una especie de medalla, ¿no? Mira cómo lo expresa en el capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es? Dice. ¿Qué es eso en lo cual yo hace que brote el gozo de mi corazón? Me sienta esperanzado. Y me sienta tan animado aquel día cuando venga delante del Señor y el Señor tenga que decir, bueno, ¿qué has hecho? Dice, ¿no lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Que Pablo pudiera decir esto no era una exageración, porque ahora vamos a ver los detalles del modelo que tuvo esta iglesia que se quedó tan desamparada de cuidado, ¿no? Primero vamos a ver a Pablo, ¿qué tipo de obrero debemos ser nosotros? Sí, prácticamente se quedaron sin el líder, ¿no? Sí, pero sin el líder, aún así tuvieron al Señor Jesucristo. Mira, el hecho de que el líder no esté significa que no tenemos a Jesucristo como líder. Claro que sí. Seguimos teniendo a alguien ahí a quien tenemos que imitar, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver los detalles de un buen líder en una buena iglesia. ¿Qué debe de tener? Mirar conmigo, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos a ver aquí, hermanos, que un buen líder, un buen pastor, tiene que ser aprobado, rellenar vosotros el espacio, por un instituto, por un seminario, por la iglesia, ser aprobado por Dios. la máxima autoridad. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Esta palabra es muy interesante. Es como si Pablo estuviera cogiendo, ¿habéis visto los planos de un edificio? Son planos azules y todo lo que es la arquitectura está en blanco. Y es como si Dios bajase sus planos sobre mí y para ver si era aprobado, dijo, lo veo todo en su sitio, todo en su lugar. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, esto es muy importante, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el que prueba nuestros corazones? Dios. Que prueba nuestros Nuestra corazones. mente, nuestro corazón. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, no buscamos esa palmadita en el hombro. Si un pastor busca la palmadita de aprobación de parte de la congregación, puede que la reciba, pero muchas veces no la va a recibir, porque muchas veces tiene que decir cosas que son duras. Cuando un padre tiene que reprender a su hijo, el hijo no le da una palmadita al padre y dice, gracias papá, sino que dice, no quiero, y se encierra en su habitación. A veces eso ocurre también. Por eso tenemos que tener la mira tenemos que buscar la aprobación de Dios. ¿Dónde estoy? Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este detalle es muy importante. La nodriza que cuida con ternura, habla de su papel como una madre que quiere alimentar, que quiere dar la leche, que está atendiendo el cuidado, las necesidades de su bebé. Y de nosotros nos comportamos así, fuimos como una nodriza. Y luego dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Esto es muy importante, entregar el Evangelio de Dios requiere sacrificio y amor. Pero dar tu vida. Y decir, también nuestras propias vidas, si hubiéramos estado dispuestos a quedarnos con vosotros, aunque eso nos hubiera costado la vida. Queríamos llevar el plan de salvación, pero si hubiera hecho falta, hubiéramos estado dispuestos a ir a la muerte. Pero, y claro, imaginaos cuando los discípulos estuvieron diciendo a Pablo,
Pablo, vete, vete, Pablo, vete. Necesitas, en cualquier momento van a caer sobre ti. Mira, yo estoy dispuesto a lo que haga falta. Yo no me voy a... Yo estoy aquí por el Señor. Quiero dar, y si hiciese falta dar mi vida como la dio Jesucristo por vosotros, estoy dispuesto a hacerlo. Hermanos, eso es subir el listón bien alto, ¿verdad que sí? Es como muchas muertes. Eso está hablando de un sacrificio que va más allá de tus intereses. Sí, sí. Muchas veces servimos por interés. Yo creo que nadie no ha servido alguna vez por interés. Pero hermanos, debemos tener las cosas claras, debemos servir al Señor por un solo interés, por la aprobación del Señor. Porque Entonces, ahí donde realmente se muestra la fe verdadera. Entonces, ¿entendéis por qué para mí esto es un modelo a seguir? Siempre la tengo presente para decir, ok, Señor, ¿dónde me quieres ver a mí? ¿No? Entonces, que el amor no sea solamente para atender estos estudios, sino para ir mucho más lejos. También estaban entregados al Espíritu Santo. Mira capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo otra vez. Y después nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Es esto necesario, hermanos, que el Evangelio, que el Espíritu Santo esté obrando constantemente en la enseñanza? Claro, ¿Por qué sería eso necesario? Porque alguien que nos va a recordar todo. porque dice que el Espíritu Santo nos enseña la verdad. Porque cuando vengan, si lo hacéis solamente por el pastor o por alguna persona que es favorita, cuando vengan los problemas vais a desaparecer con mucha facilidad. Pero si estamos convencidos por el Espíritu Santo de que esto es palabra de Dios, vendrá la persecución y aguantaremos lo que haga falta. Míralo como lo pone Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Capítulo 2, Primera de Corintios 2. Dice así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fuimos con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Vuestra fe. Para que vuestra fe no esté fundada en el pastor Sami o en algún predicador favorito. No. Es que a mí me gusta el hermano Francisco porque es más guapo. Tiene la vista muy corta. No, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Es decir, si la palabra, si recibimos la palabra como de verdad, como si viniese del Espíritu Santo, eso va a tener un efecto transformador en nuestra vida y nadie va a poder quitarte eso, no importa la persecución que tengamos. Entonces, es muy importante que cuando vamos a dar testimonio, ya sea desde el púlpito o en casa a los vecinos, nos aseguremos de que el Espíritu Santo está en plena forma en nuestras vidas. Amén. Porque eso es lo que va a hacer impacto en las personas. Desde luego fue lo que hizo impacto en los creyentes allí en Tesalónica, de manera que cuando vieron los problemas, ellos se mantuvieron fieles, a pesar de las necesidades que tenían. Tercero, deben estar locamente enamorados del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién estaba aquí locamente enamorado? Maridos, espero que levantéis vuestras manos. Amén. Sí. ¿Qué pasa con una persona que está realmente enamorado de otra persona? Si es locamente enamorado, ya es que absorbe toda tu atención. Locamente pierde la cabeza por la otra persona. Bueno, tratándose del Señor Jesucristo, no pierde la cabeza, sino que la tiene muy bien Muy puesta. bien. Al contrario. Mira, ¿por qué digo eso? Porque si vamos a 1 Tesalonicenses otra vez, vamos a ver que lo que describe Pablo de su afecto, su amor por los creyentes en Tesalónica, es un rebote, es un resultado del amor que tenía por el Señor Jesucristo. Es decir, cuando una persona está realmente enamorada de alguien,
No lo puede esconder. No lo puede esconder. Es que hablas de esa persona, quieres estar con esa persona, disfrutas estando con esa persona, piensas, te absorbe, ¿no? Y eso, o sea, tiene un efecto, se ve el efecto. Y el efecto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 7 al 11. Capítulo 2, versículo 7, ahí vimos como dice, como la nodriza cuida con ternura a sus hijos. Lo tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, lo que está diciendo es, queremos ser como Cristo. Él entregó su vida, nosotros estamos dispuestos a entregarle también. Pero si saltáis un poquito más adelante, al versículo dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, ahora ha cambiado un poquito, ya no es la nodriza, ahora es el Padre. ¿Veis el contraste? La ternura de la madre, el cuidado tierno, cuidadoso de la madre, la protección del Padre, la firmeza, la fortaleza del Padre. Completa el cuadro, ¿verdad que sí? Entonces digo yo, Señor, ayúdame a ser así, a ser un líder ideal que busque la aprobación de Dios, que esté entregado todos los días a la influencia, al poder del Espíritu Santo, y que se vea el amor que yo tengo por el Señor Jesucristo a través del amor que yo puedo demostrar a los demás. Amén. Eso es subir mucho el listón, ¿verdad que sí? En otras palabras, lo enamorado que estaba el apóstol Pablo del Señor Jesucristo se ve a través de cómo él expresaba al Señor Jesucristo en su vida. Dirás, pastor, pues estás muy lejos de llegar ahí. Yo lo reconozco. Sí. Para mí esto es un constante recuerdo de que no he llegado a la meta todavía. Sí. Ahora dirás, ¿y qué tal de la congregación? ¿Qué podemos ver de la congregación? Pues, ¿cómo se distingue? ¿Qué características deberíamos desear en una congregación ideal? Primero, una conversión total, genuina. Mira, por ejemplo, cómo lo expresa Pablo en el capítulo 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Eidolon, hermano Tim, ¿te resuena esa palabra? Eidolonos, algo así. Ídolos. Es ideologías o ídolos, ¿no? Tanto Ídolos. pueden ser ambos. Yo cuando veo esta palabra ídolos, voy más allá de estatuas, sino de ideas. Sí, de ideas que me tienen cautivado a cosas que me controlan, ¿no? Entonces, no solamente ídolos, sino ideologías. Y lo convertiste de estas ideologías que recogisteis a través de vuestra vida. ¿Para qué? Dice, para servir. ¿Veis ahí el detalle? Esta iglesia, estos creyentes entendieron de que una vez que son salvos, le pertenecen al Señor Jesucristo. De ahí la canción. O el versículo. ¿Quién ha sacado ese versículo? Hermano Tim sacó de que somos esclavos del Señor Jesucristo. Pero es una esclavitud, escucha, voluntaria. Sí, claro. Antiguamente, si recuerdo bien, en el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía que servir a alguien porque tenía una duda, tenía que servirle durante 7 años para pagar su deuda. Eran considerados así como esclavos, ¿no? Prácticamente durante esos 7 años esa persona le pertenecía. Y habían amos que eran tan generosos y tan cuidadosos que pues trataban tan bien a esa persona que cuando pasaban los 7 años, el esclavo no quería marcharse de casa. Decía, y para el testimonio de que se quedaba en la casa de ese hombre, voluntariamente se tenía que poner un pendiente, un arete, dando testimonio de que yo amo a esta persona y soy esclavo suya por voluntad propia, porque es la mejor cosa que puedo hacer. A ese tipo de esclavitud. Es decir, nos convertimos no a una idea, sino a una persona para servirle de todo corazón. Amén. Entonces, cuando esta congregación se convirtió así, ¿qué hizo? Servir. Pablo desaparece, pero nuestro trabajo continúa. Ojalá, hermanos, en la iglesia aquí puede pasar lo mismo, que pueda que el pastor desaparezca y los líderes por alguna razón no puedan quedarse,
pero que la iglesia siga caminando, avanzando. como decía, ¿no? Firme hacia adelante. O sea, una conversión total implica que el Señor se convierte en el centro de nuestras atenciones, de nuestras prioridades. Tenemos que preguntarnos si es esa la conversión que hemos tenido. Es algo a lo que aspirar. También estaban comprometidos, no comprometidos, estaban rendidos. Su compromiso, su rendición estaba marcada por la acción. Venid conmigo al capítulo 2, versículo 14. Voy ya terminando. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judías, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. En otras palabras está diciendo, mira, vosotros no, o sea, en la persecución que ha venido por causa de vuestro servicio, no ha impedido que el Evangelio pueda fluir. Habéis estado dispuestos a sufrir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estáis no comprometidos una hora a la semana, sino habéis rendido toda vuestra vida. El lugar adecuado, ideal de un cristiano es rendición, no compromiso. Hemos dedicado aquí 1 hora y media de compromiso. Señor, he venido, he hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para venir aquí durante 1 hora y media. Pero el resto del día es mío. El resto del día, y luego yo voy a las cosas que a mí me gustan. A veces pensamos así. Pero un cristiano que tiene este corazón es un cristiano que dice a todo tiempo, Señor, Sí, no puedo ser... Está rendido todo el tiempo. No puedo ser cristiano parcial, a tiempo parcial. Quiero ser cristiano a tiempo completo. Significa que cuando voy a casa sigo siendo cristiano. Cuando voy a trabajar sigo mostrando a Cristo en todo lo que hago, en todo lo que hablo. Entonces, conversión total, estaban rendidos, su servicio estaba marcada por la acción. Capítulo 1, versículo 8. Quiero ir rápido. Vamos a dejarlo ahí. Y el último punto es su capacidad de discernimiento. En el capítulo 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, escuchad esto, es muy, muy poderoso, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis en voz alta todos. No con palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Wow. En otras palabras, cuando recibieron el mensaje de Pablo, lo recibieron con una actitud de que esto realmente es palabra de Dios. ¿Cómo estáis recibiendo? ¿Cómo estamos recibiendo nosotros esto ahora mismo? Sí, Vamos a casa y decimos, me ha gustado el mensaje de Pastor Sammy hoy. No, Gracias. sí. Si pero podemos decir, el Señor me ha hablado hoy a través del estudio que nos ha traído el hermano Xavier. Es decir, ir a la fuente de verdad. Si miramos la palabra como la autoridad máxima para todo lo que hacemos, hermanos, eso será transformador. Cambiará nuestras actitudes. Amén. No iremos aquí, esto me gusta, no me gusta. No iremos, esto es del Señor, esto tiene que ponerse en práctica. En fin, y el ejemplo, los resultados los podemos ver a partir del capítulo 2. Cuando Pablo vuelve a Tesalónica, en camino a Tesalónica, ¿qué hacía? Testificar. Sí. ¿Pero qué encuentra? Está como a 30 o 50 kilómetros de Tesalónica, está allí en un pueblecito, está testificando y la gente dice, no, ya hemos escuchado esto. Sí. ¿Cómo? Pero si yo no he estado aquí antes. Sí. Yo pasé por aquí volando, pero ahora vuelvo y yo no. ¿Quién nos ha dado este mensaje? Hay unos que hay allí en Tesalónica. Sí. Wow, bien. Anda unos kilómetros más, se pone a testificar a otra persona y dice, no, ya, eso ya lo conozco. Sí, qué bueno. Y dice, ¿quién te lo ha dado? Dice, no, es que hay unos por allí, cristianos allí en Tesalónica, que vienen con un gozo y una alegría, y aunque están siendo perseguidos por todos los sitios, no tienen problema en compartir esto con nosotros. Wow. Yo estuve allí solamente apenas 2 semanas y pico,
Y parece que el resultado de la obra se ha extendido por toda la Frutos, región. sí, sí. Y llegando pueblo por pueblo, cada vez que se acercaba más, hasta que yo antes dijo, chicos, ¿qué ha pasado aquí? Y pues hemos hecho El lo que trabajo debemos, que debían hacer. ¿no? compartir el Evangelio. El Evangelio. ¿No es eso lo que Dios quiere? Pensé que quizá, no sé si esto lo pensaría Pablo, pero quizá pensó, yo una vez que yo me marché con todos los problemas que dejé atrás, pensé que ya cada uno se volvería a su casa, a su trabajo, y que no habría más efecto. Y me doy cuenta de que Como el han tiempo, de crecido que las en tan poco oraciones tiempo, sí. y esa semilla que se plantó y la actitud con la que recibiste esa semilla ha producido un resultado admirable. ¿Quién quiere ser un cristiano así? Amén. Yo. Decir, Señor, yo voy a mirar la Biblia de una manera distinta. Y voy a escuchar los mensajes como autoridad divina, no como algo que nos trae un hombre. Y yo quiero ser una persona no comprometida, quiero ser una persona rendida. Y yo, Señor, quiero tener discernimiento de manera que lo que tú me enseñas lo entienda para poderlo aplicar inmediatamente en todas las áreas de mi vida. Me encanta esa epístola porque veo los dos modelos. El modelo de hombres realmente consagrados al Señor, pero una iglesia que aunque tenía muy poco conocimiento, Sí, tenía eso, suficiente sí, como era para ponerlo en principiante, práctica y transformar toda su ciudad. Para mí es un modelo a seguir. sí. Así que cuando vayamos a las responsabilidades de los pastores y luego a la congregación, acordémonos de esos dos capítulos, porque nos van a ayudar a ver el nivel al que tienen que llegar los pastores y a los que tienen que llegar la congregación. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, Señor y Padre Celestial, gracias por lo que hemos podido ver. Hemos volado por encima de estos dos capítulos, pero hemos sacado lo suficiente para darnos cuenta de que no estamos todo lo consagrados que deberíamos. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que sigas iluminando nuestra mente, Señor, que el Espíritu Santo vaya convenciéndonos cada vez más de que estas cosas vienen de Dios, que podamos experimentar en nuestra vida no medias conversiones, sino conversiones totales, y que Amén. podamos entender, Señor, que cuando nos convertimos a ti es para servirte, no solo para escuchar. Obra en nuestra congregación, obra en mí, obra en cada hermano, y podamos mantener esto como la meta, Señor, para nuestras vidas. En Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a las peticiones. ¿Tenéis algo que queréis